Bien, continuamos con el problema. Aquí ya redacté algo. Comenzamos. Acuérdense que nos dieron el triángulo, donde nos dieron, conocíamos el valor de A y el valor de C. ¿Sí? Entonces, por Pitágoras hallamos el lado B. En la hoja anterior hallamos por Pitágoras el lado B. Entonces, ¿cuál es la tarea? Hallar las funciones trigonométricas de los ángulos agudos. Los ángulos agudos son el ángulo A y el ángulo B. Estos dos ángulos sumados valen 90 grados, suman 90 grados. Bien, nos piden de hallar las funciones trigonométricas, o sea, definir las funciones trigonométricas. Entonces aquí vamos a poner su definición. La definición del seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, del coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y de la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Son las tres funciones trigonométricas básicas. Bien, vamos a definir entonces las funciones trigonométricas para el ángulo agudo A y para el ángulo agudo B. Para el ángulo agudo A, que es este, y el ángulo agudo B. Entonces, seno es la razón que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, seno del ángulo A va a ser cateto opuesto. El opuesto al ángulo A es A, que vale 5. Sobre la hipotenusa, esta no cambia, siempre va a ser la hipotenusa 7. El seno para el ángulo B es cateto opuesto. El opuesto al ángulo B es B, que vale 4.9. ¿Sí? Sobre la hipotenusa. Aquí ya no está. Vamos a ver. Seno del ángulo B. Cateto opuesto al ángulo B, que es cateto opuesto al ángulo B, que sería B minúsculo, que vale 4.9 sobre la hipotenusa, que vale ¿cuánto? 7. La hipotenusa, que vale 7 al ángulo B. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bien, coseno se define como la razón que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa, por definición. Coseno del ángulo A. Cateto adyacente al ángulo A es B, que vale 4.9. Y la hipotenusa no varía, sigue siendo ¿qué? C, que sería ¿cuánto? 7. Y hallamos el coseno del ángulo A. Para el ángulo agudo B, la definición cateto adyacente sobre hipotenusa. Para el ángulo B, el cateto adyacente sería A, que vale 5, sobre la hipotenusa, que vale, que esta no varía, que vale 7. Entonces me queda 5 sobre 7. Bien, continuamos con la función tangente. La tangente es el cateto opuesto sobre cateto adyacente por definición. Entonces, aplicándolo para el ángulo A, me dice cateto opuesto. El opuesto al ángulo A es A, que vale 5. Entre cateto adyacente, al ángulo A, el cateto adyacente es B, que vale 4.9. Vamos a hacerlo para el ángulo, la tangente del ángulo B, de B. La definición es la misma, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para el ángulo B, el cateto opuesto es B, el que está enfrente, que vale 4.9. Sobre la hipotenusa, que vale ¿cuánto? Sobre el cateto adyacente, perdón, que vale ¿cuánto? 5. Para el ángulo B, el cateto adyacente vale 5. Entonces queda cateto opuesto 4.9 sobre cateto adyacente 5. Bien, hemos definido las tres funciones trigonométricas básicas. Las que siguen son recíprocas de estas tres primeras. Seguiría la cotangente, que se define la razón que existe entre el cateto adyacente sobre el cateto ¿qué? Opuesto. O sea, la tangente y la cotangente son recíprocas. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente y la cotangente cateto adyacente sobre cateto opuesto. Estos dos ángulos son recíprocos. Vamos a definirlo acá.
la cotangente del ángulo A. Cateto adyacente para el ángulo A. Para el ángulo A el cateto adyacente es B. Este es cateto. B que vale 4.9 sobre cateto opuesto. El cateto opuesto al ángulo A está enfrente. Está enfrente que vale ¿cuánto? 5. Vamos a hallar la cotangente del ángulo B. Por definición es la misma, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Para el ángulo B, el cateto adyacente es B y el cateto opuesto es, el cateto adyacente es A y el cateto opuesto está enfrente es B. Entonces quedaría cateto adyacente A que vale 5 sobre cateto opuesto a B que vale, que es B, que vale 4.9. Bien, secante, la función secante se define como la razón que existe entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Es el recíproco del coseno. Recuerden bien que ya habíamos checado esto. Estos dos ángulos son recíprocos. El coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa y la secante es hipotenusa sobre cateto ¿qué? Adyacente. Vamos a hallarlo. Entonces sería secante del ángulo A. Hipotenusa. Para el ángulo A la hipotenusa no varía, sigue siendo ¿qué? 7. Sobre cateto adyacente. Al ángulo A el cateto adyacente es B, que vale 4.9. Ahora lo hacemos para el ángulo, la cotangente, la secante del ángulo B. Para el ángulo B, la definición es la misma, hipotenusa sobre cateto adyacente. Para el ángulo B la hipotenusa es 7 y el cateto adyacente sería ¿qué? 5. Entonces quedaría 7, cateto opuesto que es hipotenusa que es 7 y el cateto adyacente que es 5. Bien. Y sacamos la última función, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Se define como la razón que existe entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Como ustedes verán, es el recíproco de la cosecante. El seno y la cosecante son recíprocas. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cosecante, hipotenusa sobre cateto ¿qué? Opuesto. Entonces hacemos la función que la cosecante del ángulo A, hipotenusa que vale ¿cuánto? No varía, para el ángulo A la hipotenusa vale 7, sobre el cateto opuesto al ángulo A es el que está, al ángulo A es el que tiene enfrente, que vale, es A que vale ¿cuánto? 5. Ahora lo hacemos la cosecante para el ángulo B. La definición es la misma, hipotenusa sobre cateto opuesto. Para el ángulo B, la hipotenusa es la misma, no cambia, es 7. Sobre el cateto opuesto al ángulo B, el cateto opuesto es B, que vale 4.9. Y hemos resuelto el problema donde me pedían hallar las funciones trigonométricas de los ángulos agudos. Los ángulos agudos son el ángulo A y el ángulo B. Ahora veamos cómo quedamos en que el ángulo A y el ángulo B son complementarios, porque sumados el ángulo A más el ángulo B nos da igual a 90 grados. Entonces estos dos ángulos son complementarios. Entonces fíjense cómo el seno de A es igual al coseno de su complemento que es B. A y B son complementarios. Entonces el seno de A es igual al coseno de B
y ambos valen ¿qué? 5, ¿es a qué? A 7. Pasa con el coseno. El coseno, ¿sí? Y el seno también son iguales. El coseno de A es igual al complemento del seno de B, que sería A y B son complementarios. Entonces sus ángulos son como iguales. 4.9 es a 7, 4.9 es a 7. Entonces estos y este son recíprocos. Son iguales. Son subcomplementos. Son complementarios y son iguales. Lo mismo ocurre con la tangente y la cotangente. Son complementarios. Y la cotangente y la tangente. A y B son complementos. Entonces la tangente y la cotangente son iguales. A y B son complementarios. La cotangente y la tangente son iguales. Y lo mismo ocurre con la secante y la cosecante. A y B son complementarios. La secante y la cosecante son iguales. La cosecante y la secante son iguales. Hemos definido las funciones trigonométricas de los ángulos agudos A y B del triángulo dado. En el ejemplo anterior, hallamos las funciones trigonométricas de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo cuando nos daban una función trigonométrica. En el caso anterior nos dieron la función seno. Con la función seno conocemos entonces el cateto opuesto y la hipotenusa. Bien, seguimos con funciones trigonométricas. Ahora el caso va a ser que nos van a dar, ya no una función, sino me van a dar un ángulo y un lado. Nuestros datos serán un ángulo y un lado. Estos son los datos que nos van a dar ahora. Antes nos dieron una función trigonométrica. En este caso me dicen, en el problema, los datos son, que me dicen, estos son mis datos, me dicen que el seno de 30 grados es igual a 12. Estos son mis datos. Entonces, yo tengo que construir una figura geométrica. Me están dando un ángulo que vale 30 grados. Debe ser uno de los ángulos agudos. Entonces, en la figura, yo a uno de los ángulos agudos voy a tomar este. Pues a este le digo que vale ¿cuánto? 30 grados. 30 grados. Nosotros sabemos que la función seno de un ángulo, en este caso 30 grados, está dada por la relación que existe entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces voy a ponerlo aquí. Entonces se lee entonces el seno de 30 grados va a ser igual a 12 entre lo que valga la hipotenusa. ¿Sí? O sea, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, si este es el ángulo que estoy mencionando, el que me dieron de 30 grados, yo aquí decidí ponerlo, su cateto opuesto es el que está aquí enfrente. Entonces, si este es el cateto opuesto por definición, el cateto opuesto valdría ¿cuánto? El cateto opuesto valdría 12. Entonces, este cateto opuesto valdría ¿qué? 12. Son los datos que me dieron. Ya lo trasladé a una figura geométrica. Me conozco un ángulo y conozco su cateto opuesto porque me dieron la función seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces ahora le pongo letras, las que yo quiera. Vamos a ponerle PQR. P, Q y R. Entonces, P sería el ángulo de 30 grados. El cateto opuesto sería este, es P, que valdría 12.
La hipotenusa sería este lado que es Q, que no se conoce. Y este sería el lado que R. Así me quedó mi figura, porque este es PQR, entonces este P minúscula, Q minúscula, R minúscula. ¿Qué conozco de mi figura? El ángulo que me dieron que dice que vale 30 grados, y como me dieron la función seno que el cateto opuesto vale 12 sobre la hipotenusa. Entonces, sustituyendo eso en mis datos, tenemos que el seno de 30 grados, que es este, es igual al cateto opuesto al ángulo de 30 grados, que es 12, sobre la hipotenusa, que está dada por la letra ¿qué? Q. Cateto opuesto sobre hipotenusa, que está dada por la letra ¿qué? Q. Entonces, ¿qué no conocemos? Q. Seno que me dieron de 12 es cateto opuesto, y la hipotenusa no la conocemos. Ahora sabemos que es la letra ¿qué? Q. Pues, ¿de dónde salió Q? De las letras que yo le puse al triángulo que propusimos. Entonces de aquí ya podemos conocer Q. Despejamos Q y simplemente Q está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces me va a quedar que Q por el seno de 30 grados es igual a 12. ¿A qué es igual Q? Q va a ser igual a el seno de 30 grados, está multiplicando a Q, por lo tanto pasa dividiendo, va a quedar a 12 sobre seno de 30 grados. Y entonces hacemos operaciones. Entonces me va a quedar 12 sobre el seno de 30 grados. Chicos, hace falta la calculadora. Ponle pausa. Es que aquí lo saco. Entonces, Q es 12 sobre seno de 30. El seno de 30 es 0.5. Ya sacándolo es 0.5. Entonces, ¿cuánto vale Q? Q vale 12 entre 0.5, que me da 24. Entonces, ¿cuánto vale Q? Ya lo hallamos. Q vale 24. Lo pasamos aquí y ya conocemos el valor de Q, que vale 24. Bien. Acuérdense que tengo que conocer los tres ángulos y los tres lados. Ahorita ya conocemos el ángulo de 30 grados. Ya conocemos P, el cateto P, la hipotenusa. Me falta el cateto R y me falta el ángulo R también. Entonces, ¿cómo hallamos el ángulo R? El ángulo R o el lado R. Entonces, ¿qué otra función? Para el ángulo R, el lado R se convierte en cateto opuesto. ¿Qué función puedo usar para hallar el ángulo R? El lado R. También tenemos otro camino. El ángulo P y el ángulo R son complementarios. Por ejemplo, si conozco P, ya puedo conocer R. Vamos a buscar R. Entonces ponemos aquí, por ser complementarios, el ángulo P más el ángulo R es igual a 90 grados. Otro camino para conocer el ángulo R. Entonces, el ángulo R va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 90 grados que tenemos aquí, y P, que está sumando, pasaría como restando menos el ángulo P que tenemos aquí, menos el ángulo P. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo R? Pues vale 90 grados, menos el ángulo P, que vale ¿cuánto? 30 grados.
nos da que el ángulo R es igual a ¿qué? A 60 grados. Ya tenemos otro dato. El ángulo R vale 60 grados. Estoy marcando con azul, porque aquí puse con azul el ángulo R. Y entonces me da que el ángulo R vale ¿cuánto? 60 grados. Ya conocemos entonces los dos ángulos, la hipotenusa y un cateto. Nada más me falta el cateto ¿qué? R. ¿Cómo hallo R? Ya tengo múltiples opciones. Vamos a plantear algunas. Ahora para hallar R, vamos a poner para hallar el cateto R. Cateto R. Está. Bien, ¿qué funciones puedo usar? Pues ya tengo casi todas las opciones. Vamos a plantear algunas. Seno. Vamos a ver si se puede por el seno. Seno del ángulo ya sea del 30 o del 60 porque conozco los dos. Vamos a poner que sea el de 30. Sería seno de 30. Sería cateto opuesto al de 30 que sería P, que vale 12, sobre cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa vale ¿cuánto? 24. Sobre la hipotenusa que vale ¿qué? 24. Aquí no tenemos opción. Ya les enredé un poco, no tenemos opción. Vamos a ver qué función nos relaciona a R. Si tomamos el ángulo de 30 grados, R sería cateto adyacente. ¿Qué función podemos plantear donde esté involucrada el cateto adyacente para el ángulo de 30 grados? Para el ángulo de 30 grados. ¿Qué función podemos usar que nos involucre al cateto adyacente? Pudiera ser el coseno. Coseno del ángulo de 30 grados, que es igual al cateto adyacente, que sería R, sobre la hipotenusa, que es Q, que vale ¿qué? 24. Esta función es válida porque de aquí puedo despejar R. Pero tengo otras opciones, nada más a manera de plantearlo. ¿Qué otra función me relaciona al cateto adyacente? También pudiera ser la tangente. La tangente de este ángulo de 30 grados, que sería el cateto opuesto, que es 12, que es P, ¿sí? Sobre el cateto adyacente, que es ¿qué? R. De aquí puedo despejar R y es otra forma de hallar el valor de R. También lo puedo plantear con el ángulo R. ¿Sí? El ángulo R vale ¿cuánto? 60 grados. Entonces, ¿qué función me relaciona en función del ángulo de 60 grados, qué función me relaciona al cateto R, que sería cateto opuesto? Pues sería la función seno. Seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, que es R, sobre la hipotenusa, que es Q, que vale ¿cuánto? 24. Y así puedo sacar más funciones. En cualquiera de ellas el valor va a dar lo mismo porque el que estoy buscando es el valor de ¿qué? De R. Entonces lo hacemos con función coseno. Hacemos con función coseno y sería que aquí despejo R. Si dejo solo R sería 24 está dividiendo. Pasa a multiplicar a coseno de 30. Entonces me va a quedar 24 por el coseno de 30 grados. Si hago operaciones, me va a dar el valor de R. De aquí también lo puedo hacer, me debe dar lo mismo. Si tomo la función tangente, R está dividiendo, pasa multiplicando, me queda que R va a ser igual a 12 sobre la tangente de 30 grados y me va a dar R. Y también de aquí lo puedo sacar, sería que R va a ser igual a, despejándolo, 24 está dividiendo, pasa que multiplicando, que sería igual a 24 por el seno de 60 grados. Por cualquiera que yo haga esto, me va a dar exactamente el mismo resultado. Le explico todo esto para que ustedes no se encajonen con un solo valor
lo puedan hallar de cualquier forma. La tangente, tengo aquí ya los valores de la tangente, sería 12 sobre la tangente de 30 grados que vale 0.5773. Hacemos la división y me da 21.51. Entonces, ¿cuánto vale Q? Este sería el valor de ¿qué? De Q, que es igual también a ¿qué? A Q, que es lo que, perdón, a R, que es el que estamos hallando, el valor de R. Si ustedes hacen las operaciones en esta opción que planteamos o en esta, el resultado debe ser exactamente el mismo. Se los dejo de tarea. Ahí hagan las operaciones, le debe dar exactamente este valor. ¿Ok? Entonces tenemos varias formas de resolver exactamente lo mismo.